Bien, hermanos, damos gracias a Dios por estar reunidos para continuar con el estudio del libro de la Iglesia, la Plenitud de Cristo. Hemos tenido un montón de atrasos para continuar estudiando este libro porque tuvimos la convención de región, tuvimos el campamento y además de eso tuvimos la visita del hermano Gil con su esposa. Y pues nos vimos obligados a suspender los estudios, pero así como hoy vamos a dar este estudio y el fin de semana vamos para la Asamblea General, van a pasar 2 fines de semana que no vamos a tener estudios. Luego que regresemos vamos a continuar otra vez con los estudios, pero vamos a tener un avivamiento de 3 días que también vamos a suspender los estudios. Entonces, lamentamos que aquellas personas que a veces hacen el esfuerzo de vernos por Facebook o por YouTube no poderles presentar el estudio todos los sábados, pero es porque tenemos responsabilidades y limitaciones que la iglesia local nos demanda. Así que le damos gracias a Dios por poder continuar con este estudio. Y hoy vamos a continuar siempre con estudiando el libro La Iglesia, la Plenitud de Cristo. Y vamos a concluir la lección que se conoce como analogías bíblicas de la iglesia. Ya hemos explicado lo que es analogías, ¿verdad? Entonces, para dar inicio, vamos a leer una escritura en el libro de Hebreos, capítulo 12. Y vamos a leer del versículo 22 hasta el final. Pongámonos de pie para leer la palabra de Dios. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Mas os habéis llegado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles, y a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos, hechos perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre del esparcimiento que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si aquellos no escaparon, que desecharon al que hablaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que habla de los cielos, la voz del cual entonces conmovió la tierra, mas ahora ha denunciado diciendo: aún una vez, y yo conmoveré no solamente la tierra, mas aún el cielo. Y esta palabra, aún una vez, declara la mudanza de las cosas móviles como de cosas que son firmes. Así que tomando el reino inmóvil, vamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios, ¿qué es? Es fuego consumidor. Amén. Vamos a orar para poner en las manos del Señor este pequeño estudio que vamos a tener. Señor amado, en esta hora queremos darte las gracias por tener el privilegio de continuar estudiando tu palabra en este lugar. Queremos darle que bendiga poderosamente a todos los hermanos que están con nosotros, que nos acompañan, y para que todos puedan recibir tu dirección, tu bendición, y puedan también recibir el discernimiento que solo tu Espíritu nos puede dar para poder comprender tu palabra y la enseñanza que vamos a tener hoy. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Esperamos que nos acompañes desde el principio hasta el fin, y que todo lo que hagamos, Señor amado, sea para la honra y la gloria de tu nombre, Padre amado. Amén y amén. Dios les bendiga. Pueden sentar. Como hemos dicho, hoy vamos a terminar la lección 4. No me equivoco, ¿verdad? Sí, es la lección 4. Con la última parte de esta lección que se titula
una palabra adicional acerca de nuestra nación. El término nuestra nación puede atribuirse también a la nación de Estados Unidos como a la nación de Dios, que es la iglesia de Dios. Pero más que todo, a la iglesia de Dios, porque esa es la nación realmente santa. Dice así la introducción, dice: cada nación tiene sus patriotas. ¿Ustedes entienden quién es un patriota? George Washington. No. ¿Quién es un patriota? Aquel que da su vida por su patria. Aquel que está dispuesto a ir al extremo para defender su patria. Entonces nosotros tenemos una patria. ¿Cómo es conocida esa patria? Vamos a ver. ¿Cuál patria? La patria celestial. Celestial. Así es conocida. ¿Por qué decimos celestial? No estamos en el cielo todavía. Pero se conoce como la patria celestial porque ha sido establecida y fundada por alguien que vino del cielo. Y porque todos los que son miembros de la Iglesia de Dios se supone que han tenido una experiencia que se conoce como el nuevo nacimiento espiritual, lo cual les da acceso al reino de Dios y por consiguiente a la iglesia de Dios, que es la patria celestial. Sigue diciendo: hombres y mujeres que aman su país, quienes oran por su prosperidad, esos son patriotas. Y trabajan para ver sus esperanzas cumplidas. Yo les digo a ustedes están preocupados por que la iglesia alcance sus metas. Amén. ¿Ah? Amén. Porque la iglesia alcance sus objetivos. Amén. Mucha gente piensa que está haciendo un gran trabajo y ni siquiera conoce la iglesia. Pero ustedes, que se supone que ya la conocen, ¿son patriotas ustedes de la iglesia? Que dan su vida por Ya la iglesia. dijimos lo que es un patriota, dice. Que da su vida Los por la que- iglesia. Hombres y mujeres, dice, que aman su país, Ujú. quienes oran por su prosperidad y trabajan para ver sus esperanzas cumplidas. Ese es un patriota. Tanto un patriota secular como de una nación secular, como un patriota de la nación celestial, Amén. la iglesia de Dios. No sé si me entendieron. Amén. Amén. Entonces, toda nación, dice, tiene sus soñadores. Son personas, ¿van leyendo conmigo el libro? Sí. Sí. Dice, Son personas. son personas que sueñan y después hacen grandes esfuerzos por lograr sus sueños. Vaya. Yo tengo sueños, pero no vaya a pensar usted que yo tengo sueños Terrenales. cuando estoy dormido, no. Mis sueños son despiertos. ¿Y qué son esos sueños? Son metas o propósitos que yo me propongo alcanzar en el servicio a Dios en su iglesia. ¿Entiendes? Así como los que establecieron esta nación norteamericana, también fueron hombres que pusieron metas, propósitos que los alcanzaron y establecieron una gran nación. Pero que con el pasar del tiempo, esa gran nación ha ido menguando Decayendo. y han ido siendo corrompidos los cimientos de esa nación. ¿Ah? Entonces, ¿por qué? Porque se olvidaron De Dios. de Dios, Amén. algunos. Entonces, continuando, dice:
Hay aquellos dicen que tienen una visión, luego la escriben en lírica para que los demás la compartan. Escribir algo, ¿saben ustedes qué es escribir algo en lírica? ¿Qué es? Son renglones que riman o poesía. Es como escribir una poesía, que riman los renglones uno con el otro, las oraciones uno con el otro. Entonces, de la misma manera, ustedes escriben cosas de Dios y uno. Amén. Ustedes piensan cosas de Dios. Amén. ¿Y por qué las escriben y las piensan? Porque sueñan con que con eso, que alguien va a leer esas cosas y les va a ser de beneficio. Así yo también escribo muchas cosas. Tal vez no poesía, pero escribo temas relacionados con la interpretación de la palabra de Dios. ¿Por qué yo insisto en escribir temas así? No son grandes temas, pero ayudan a entender cómo interpretar la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque si habrá algo que está terriblemente mal en el mundo, es la interpretación de la palabra de Dios. Todo el mundo cree que puede interpretar la Biblia, pero no es verdad. Cuando uno logra tener la visión de Cristo y la iglesia, entonces es que uno puede lograr interpretar correctamente la Biblia. América puede. ¿A dónde me quedé? América puede jactarse de muchas de esas personas. La tercera estrofa, la tercera línea de abajo. Ajá. Sigue diciendo. América dice puede jactarse de muchas de esas personas. Es cierto. Estados Unidos ha tenido grandes hombres como patriotas de Estados Unidos. Ustedes, como el hermano, lo primero que mencionó a George Washington. Y así como Washington han habido muchos, Benjamin Franklin, Abraham, muchos hombres que escribieron la historia, vivieron la historia, pelearon por su nación. Y eran patriotas. Esos eran hombres patriotas. Así como la iglesia tiene gente que pelea por la nación de Dios. No peleamos con espadas ni con ejércitos, como dice la Biblia, porque dice que no es con espadas ni con ejércitos, sino que con su Santo Espíritu. Alguien va a decir, pero ¿cómo es pelear con su Santo Espíritu? ¿Y a quién ha escrito este libro? Dios. el Espíritu, el Espíritu. Cristo lo ha dado. Entonces, cuando nosotros tomamos la Biblia y la predicamos o la enseñamos, ¿qué estamos haciendo? Aprendiendo. Estamos haciéndolo lo que el Espíritu ha hecho. Comandó. Estamos enseñando lo que el Espíritu ha hecho. Gloria a Dios. Entonces, por eso es que, como decimos, quizás dice esos patriotas y líricos representan analogías de las cosas espirituales, aún de la misma iglesia. ¿Cierto? Grandes hombres de Estados Unidos que fueron patriotas realmente de Estados Unidos ayudaron mucho a la iglesia. Porque solo pónganse a pensar ustedes en uno. Digan, menciónenme un patriota de Estados Unidos. A.J. Tomlinson. J. Tomlinson. Ese hombre, además de ser un buen norteamericano, un buen americano, tuvo el privilegio de encontrar la iglesia de Dios después de la apostasía general. Todo el mundo creía que la iglesia católica romana era la iglesia, porque era la más vieja, ¿ya? Porque ella surgió el año 325 después de Cristo. Y hasta los creyentes creían que la iglesia católica era la verdadera iglesia. Sí, uno ¿Creen? Pero cuando uno estudia la historia bíblica de la iglesia,
Entonces uno se da cuenta que no es verdad. ¿Verdad? Que la iglesia popular, como le decimos generalmente, es la que tomó control del gobierno de la iglesia de Dios el año 325 después de Cristo. Así es. A partir de ahí la iglesia dejó de operar, pasó 1578 años oculta, aterrada con las falsas enseñanzas. Pero el año 1903 el hermano Tomlinson la encontró aquí en Estados Unidos. Carolina del Norte. En un lugar conocido como los Campos del Bosque, en Carolina del Norte. Profecía. Una profecía que tenía que cumplir. Un lugar profético. Ustedes no me creen, léanlo. Busquen Salmo 132, 4 al 6. Y me lo lea alguien en voz alta. 132, ¿qué? 4 al 6. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados, adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, moradas para el fuerte de Jacob. He aquí, en Éfrata, oímos de ella, hallámosla en los campos del bosque. Fíjense bien. Está hablando David en el espíritu de la profecía. Y él está hablando como si él fuera Dios, como si él fuera Jesús. Y él dice, no daré sueño a mis ojos. En otras palabras, no voy a descansar, no voy a dormir, hasta que encuentre el lugar donde surja la iglesia de Dios después de la apostasía. Porque él dice, hasta que haya lugar para Jehová, moradas para el fuerte de Jacob. Y luego dice, he aquí en Éfrata. Si yo les digo a ustedes, ¿y qué es Éfrata? ¿Qué es Éfrata? La ciudad de Efraín. Éfrata es el lugar donde está la ciudad de Jerusalén. Y es la parte de tierra que le tocó a Efraín. Ya ven ustedes que Israel tenía 12 patriarcas. Entonces a cada patriarca le dieron una porción de tierra. Y Éfrata es la que le tocó a Efraín. Ahí está la ciudad de Jerusalén. Y está cerca del río Jordán. Entonces, como dice el versículo profético, dice, he aquí en Éfrata oímos de ella. Vaya, díganme ustedes, ¿a dónde se hizo gran ruido la iglesia cuando recibió el bautismo, cuando llegó el Espíritu Santo? ¿A dónde se manifestó el Espíritu Santo? En el aposento alto. En un lugar que se conoce como el aposento alto, y ese estaba dentro de la ciudad de Jerusalén. Fue el día de los Pentecostés. Allí se derramó el Espíritu Santo. Allí se convirtieron 3,000 personas en el sermón que predicó Pedro. El día que el Espíritu Santo cayó ahí, la iglesia solo tenía 120 miembros. Pero después del derrame del Espíritu Santo, la iglesia llegó a tener 3,120 miembros. Solamente. Ya les expliqué la parte esa, ¿verdad? Entonces, continuando con la enseñanza, dice, la poetisa americana Catherine Lee Bates nos dejó un canto que los de otras regiones y mundos podrían adaptar para sí. La señorita Bates, mientras visitaba el Monte Pine de Colorado en el año 1893, fue inspirada para escribir el poema América, tierra hermosa. Y luego sigue diciendo, las cosas que ella vio incluyeron, dice, la hermosa expansión de los cielos, las ondulaciones color ámbar de las plantaciones, las majestuosas montañas color púrpura, los frutos
de los valles, los pies de los peregrinos, quienes fueron los primeros en transitar y abrir senderos y quienes tomaron las selvas. ¿Qué les recuerda eso que hemos leído a usted? Pueden, en libertad puede decirlo cualquiera. ¿A los apóstoles? No. No. ¿Qué les recuerda? Me recuerda al hermano J. Tomlinson que viajaba desde un lugar hasta otro, lejísimo en Pero busca de algo. no se refiere a eso. ¿Alguien más? ¿Qué celebran? Parece que es en octubre. Oh, el Día de la Raza. No. No. Columbus Day. No. No. Parece el tercer jueves parece que celebran esas fiestas. Estoy esperando que hagan memoria. No tiene. No, pero usted está en octubre, usted está hablando en noviembre o octubre. Del día No sé si es octubre o Thanksgiving, noviembre. de usted, Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias. Exacto. Es en noviembre. Ah, El Día de noviembre. Acción de Gracias. Es en noviembre. Vaya, yo oí hablar de los peregrinos cuando se habló de ese tema, del Día de Acción de Gracias. No, yo sé que los peregrinos son aquellas personas que salieron de Europa a buscar nuevos horizontes y llegaron a América. Y aquí, contra viento y marea, ellos se establecieron y los nativos de aquí les tendieron la mano para que ellos lograran establecerse. Y el primer año que ellos ya pudieron cosechar, establecieron lo que se llama el Día de Acción de Gracias. Pero ellos fueron, se puede decir, los fundadores de esta nación. Aunque con el pasar del tiempo, ellos se desviaron en algunos aspectos. Pero no se puede negar que ellos fueron los que establecieron esta nación. Porque si ustedes ven, por ejemplo, la arquitectura en Washington, todos los edificios, todo es algo que proviene de Europa. El estilo, todo. Entonces, todo lo que esta nación tiene, digamos, se debió a los grandes patriotas que hubo en la historia de Estados Unidos. Y todo lo que la iglesia es hoy, también se debe a los grandes patriotas de la iglesia de Dios. Esta es una historia que la estamos relacionando entre Estados Unidos, con Estados Unidos y la iglesia. Porque ustedes pueden preguntar, ¿por qué la iglesia, habiendo sido establecida en Jerusalén, por qué vino a aparecer en Estados Unidos? Es una gran pregunta. Es una buena pregunta. Y yo les digo a ustedes, ¿me pueden decir una base bíblica que dé una idea de por qué la iglesia vino a aparecer aquí? Bíblicamente. Ustedes usted ya lo ha dicho, la verdad. han sido muy enseñados en muchas cosas, Isaí. pero le están fallando a Dios en el sentido de que no retienen. No le dice a los suyos vino los... No, Biblia. Léanme la Biblia. ¿Por qué yo los presiono para leer la Biblia? Porque ustedes no tienen que hablar de sí mismos. No tienen que hablar palabra de Dios. Cuando ustedes puedan decir a través de la palabra de Dios lo que quieren decir y exponer la palabra de Dios y explicar y aplicar la palabra de Dios, entonces ustedes van a ser felices. Porque van a ver que han superado el problema de retener la palabra de Dios. Vamos a leer una escritura que les va a ayudar a refrescar la memoria en el libro de Isaías 49:14. Hermana, léame, le voy a decir hasta dónde, hermana Jack. Isaías 49:14 me va a leer.
hasta el 18. Ok. No, hasta el 19 me va a leer. Hasta el 19. Del 14 al 19. Mas Sión dijo, dejóme Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Olvidaráse la mujer de lo que parió para dejar de compadecer del hijo de su vientre? Aunque se olviden ellas, yo no me olvidaré de ti. He aquí, en las palmas te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Tus edificadores vendrán aprisa, tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos como de vestidura de honra serás vestida, y de ellos serás ceñida como novia, porque tus asolamientos y tus ruinas y tu tierra desierta ahora será angosta por la multitud de los moradores, y tus destruidores serán apartados lejos. Lejos, vaya. Vea qué importante es lo que dice la Escritura. Más claro no puede estar. La hemos leído un montón de veces. Pero, va, por un lado entra y por el otro sale. Isaías 49. Yo no sé por qué, pero esto ya no debería de suceder. Pero todavía está sucediendo. Ahora, es como un lamento que se oye allí. ¿Quién dio el lamento? Y yo les digo, Isaías. ¿quién es Sión? La iglesia. Ah, pues la iglesia dijo, más la iglesia dijo, debería decir, pero dice, más Sión dijo, dejóme el Padre y el Hijo se olvidó de mí. Porque dice, dejóme Jehová y el Señor se olvidó de mí. Y yo les digo, ¿a dónde más se había profetizado eso? En el mismo Isaías. ¿Pero a dónde? ¿Ah? ¿Ah? ¿Verdad? En el 60, no. Isaías 54, lea del 5 al 8. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Porque como mujer dejada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a mujer moza que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Porque por un pequeño momento te dejé, mas te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, mas con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo tu Redentor Jehová. Fíjese bien, ahí dice, en el verso 6, 7 y 8 dice, vuélvalo a leer. Porque como a mujer dejada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a mujer moza que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un pequeño momento te dejé, mas te recogeré con grandes misericordias. Fíjese bien, hasta ahí. Si nosotros analizamos lo que dice ese pasaje, lo que nos está narrando Isaías es la condición de la iglesia cuando se inició. ¿Va? Lo que dice el verso 6, Sí. porque como mujer Triste, dejada y triste, de espíritu te llamó. porque como mujer dejada y triste de espíritu, te llamó Jehová. Esto quiere decir que cuando Cristo estableció la iglesia, eran unos poquitos. Era poco. No eran grupos más que de 12 personas. Los 12 apóstoles. Comparado con la gran nación de Israel, eran insignificantes. Pero ese grupito, ¿cómo había dicho el profeta? ¿Qué había dicho el profeta que era? Reliquias. Un puño de grano. El Salmo 132, el Salmo 72, 16 dice, y será echado un puño de grano en tierra en la cumbre de los montes, su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Entonces, todos estos versos que yo estoy diciendo,
es para que entendamos que cuando Isaías 49:14 dice, mas Dios dijo, dejóme Jehová y el Señor se olvidó de mí, fue cuando la iglesia cayó en la apostasía. ¿Verdad? Luego sigue diciendo el verso 15, olvidarás de la mujer de lo que parió para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque se olviden ellas, yo no me olvidaré de ti. ¿Ahí quién está hablando ya? Dios a la iglesia. Jesús. Jesús a la iglesia. Dice, no importa, una mujer puede dejar abandonado un hijo, pero yo no te voy a dejar abandonado para siempre. Es Solo es un pequeño 49, momento. 14, 15. 1578 8 años. Una leve. Porque para Dios 1000 años es como un día. Y un día es como 1000 años. El tiempo no cuenta para Dios. 49. Ajá, entonces cuando vemos aquí este pasaje y estábamos tratando de averiguar por qué la iglesia vino a aparecer en el norte de Carolina. en Estados Unidos, habiendo surgido allá en el Medio Oriente, ¿verdad? Era porque la iglesia fue muy perseguida por los judíos. Entonces los judíos le dieron persecución a la iglesia después que Cristo se fue y ella inició su ministerio. No le aflojaron la persecución hasta que la iglesia cayó en la apostasía. Entonces Dios dijo, es necesario que caigas en la apostasía porque te voy a sacar de este lugar y te voy a llevar lejos de la influencia del judaísmo. Por eso es que dice, porque tus asolamientos y tus ruinas y tu tierra desierta ahora serán costa por la multitud de tus moradores y tus destruidores, o sea, los que te hacían daño, van a quedar muy lejos. Dice, serán apartados lejos. ¿Verdad? Entonces, esa es la razón por la que la iglesia apareció el año 1903 en cumplimiento de la profecía de Isaías 61 en Carolina del Norte, en un lugar bíblico que se conoce como los campos del bosque. Por eso dice, Qué hermoso. he aquí en Éfrata oímos de ella, hallámosla En los campos. en los Los campos del bosque. bosque. Hermano, una pregunta. Ahí se me vino a la mente esta cita que estábamos en Salmo 27:10, que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Ahí aplica a lo que usted está comentando ahorita, ese pequeño texto. No, porque David estaba explicando que él Perdón. no va a confiar en su familia. Mejor va a confiar en Dios. Que aunque toda su familia se le venga en contra o lo ignore, él no va a dejar de confiar y depender de Dios. Por ejemplo, ¿cuántos de los creyentes se pierden solamente porque su familia los avergüenza y los persigue porque se han convertido a Cristo y se aplican a la palabra de Dios? Entonces David lo que está diciendo, aunque todo el mundo, incluyendo mi familia, se venga en mi contra, yo no me voy a apartar de ti. ¿Me entiendes? Es algo personal, es lo que cada uno de nosotros debería tener en su corazón. Sí, porque en Mateo también se me vino a la memoria, claro, no lo escribió el salmista, pero yo dije, es que un pensamiento va a otro, ¿verdad? Cuando uno lee la palabra, por ejemplo, como dice Mateo, también Mateo 10:37, el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí, el que ama hijo o hija En más eso que a está mí, relacionado. no, Con eso está relacionado porque, porque Cristo no desea que el amor de su pueblo esté puesto en cualquier otra cosa que no sea Él. Entonces uno puede amar a su familia, puede amar a sus amigos, pero nunca puede dejar a Cristo por su familia y por sus amigos. ¿Me entiendes?
usted va a ver que algunos hermanos a veces se enojan cuando yo enseño de que los enemigos del hombre, que dijo Cristo, serán la familia, los de su casa. así es. ¿Cuántas veces le hacen la vida imposible a uno solamente porque uno le sirve a Dios? Así es. Le dicen, vos sos catín de la calle, a vos no te importa la gente de afuera, que tu familia no importa. Si no quieren a Dios, ¿qué vamos a hacer? Si un hijo me pone a mí a escoger entre Cristo y su iglesia, yo voy a escoger a Cristo y su iglesia. ¿Por qué? Porque mi hijo no me puede ayudar espiritualmente. Y la seguridad eterna no depende de las cosas materiales, depende de la vida espiritual. Claro, eso no lo va a hacer un creyente a media. Eso no lo va a hacer un creyente que solo tenga nociones del cristianismo, no. Lo va a hacer alguien que está fundado sobre la roca. en la palabra de Dios. Amén. Como digamos un patriota, digamos. Un patriota, un verdadero patriota. Por eso es que yo exijo, por eso es que yo los presiono a ustedes, que retengan la palabra de Dios. Porque si ustedes no retienen la palabra de Dios, ¿de qué le van a hablar a la gente? No le van a decir, ¿por qué es que esta iglesia es la iglesia? Porque no se acuerdan de la cita bíblica, no se acuerdan de los cumplimientos proféticos. Entonces ustedes tienen que entender que hay una necesidad grande de que ustedes retengan las enseñanzas y las apliquen correctamente. Porque cualquiera puede leer la Biblia y piensa que ya porque tiene la Biblia y la puede leer, nadie lo va a engañar. Todo el mundo tiene Biblia y el 99% está engañado. Y usted va a decir, ¿por qué? Porque interpretar la Biblia no es para todos. Es para aquellos que realmente tienen hambre y sed de justicia. Si no me creen, vaya, dígame una cita bíblica al respecto. Yo creo que está en Mateo, si no me equivoco. Sí, está en Mateo, pero ¿a dónde? Estoy buscando. ¿Ah? ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? Busque Que Mateo dice que serán 13, engañados. 10. Léanlo hasta el 13. Entonces llegándose, mire pastor, y lo tenía, pero no lo... Ya ves. Ajá. ¿Por Entonces, qué insisto? Para que retengan. Lean. entonces llegándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Hasta el 13. Porque eso les habló por parábolas. Por eso les habló por parábolas. Les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Ahí está. Entonces, dígame usted, ¿cuánta gente usa la Biblia? ¿Cuánta gente predica la salvación? ¿Cuánta gente predica, da enseñanza? Pero cuando usted le dice, ¿cómo interpretas este versículo, este pasaje? No pueden. ¿No entiende? ¿Por qué? Porque es un misterio, es un secreto. Es algo que no está disponible solo para que la gente se exhiba como religiosa. Es algo que está disponible para aquellos que están dispuestos a complicarse la vida por amor a Cristo y su iglesia. Todo el que esté dispuesto a eso va a tener. El que no esté dispuesto a eso, aún lo poco que tiene le va a ser quitado. Santo Dios. Imagínense. Es algo serio. No vayan a creer ustedes que Cristo está jugando. Él no quiere solamente apariencia de piedad. Él quiere ver hasta dónde usted está dispuesto a comprometerse por amor a su causa. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿hasta dónde estuvo dispuesto a comprometerse por amor a nosotros? Hasta el final, hasta la muerte. Y muerte de cruz, dice la Biblia. ¿Va? Entonces, ahora dígame, ¿usted cree que Él no espera de nosotros Todo.